Ok. Buenas tardes. 26 de julio del 2022. Estoy aquí con Javier Ramírez Campuzano, hijo de Ramírez Vázquez. Y tengo una entrevista para hacerle a él, haciendo algunas preguntas muy simples. Como por ejemplo, ¿cómo viviste México 68? Bueno, en general, vivir el 68 como año fue un año lleno de experiencias de muchos tipos. Un año convulsionado. Si bien Violento. yo tenía 13, 14 años, pero lo que veíamos diario pues era, Ajá, eh, en lo personal, toda la organización olímpica, ajá, que era impresionante ir por las calles o ver el avance de las obras. Y la gente estaba pues, con la ilusión de ver, de que llegara la Olimpiada, se involucró mucho. Entonces fue algo muy interesante porque también hubo unos juegos de preparación un año antes ajá. y ver cómo llegaban pues, de la prensa internacional y, y de muchas actividades, cómo se planificaba y oír conversaciones de mi papá, de todos los atletas, etcétera. Nos Ajá. fuimos a los Juegos Olímpicos de Grenoble de invierno y luego pues no nos Pero eso, podemos todo eso lo viviste en la adolescencia. en la pubertad. En la pubertad tenía yo 13 y 14 años, Ajá, pero pues ya es una edad en la que estás muy consciente y por mi circunstancia ajá. pues estaba cercano a muchas cosas. Luego nos enterábamos por las noticias, por ejemplo, de los movimientos de la primavera esta de París, Ajá. de los estudiantiles allá, y luego con el tiempo vas viendo, la juventud en general en todo el mundo se fue dando cuenta de que eran una fuerza propia, Ajá. pues haces la reflexión de que, pues, que hubo Ujú. disconformidades en diferentes lugares, como fue en Alemania con la Entonces, visita del Shah. el 68 para ti, tú eras un adolescente. Y por ejemplo, el arquitecto Giovannini, a él le tocó Giovanni, vivirla seguramente, pero Giovannini en los estudios. todavía no se incorporaba al despacho. Ajá, No, lo que te quiero decir es que pues, estamos hablando de la época de la guerra de Vietnam, ajá. llegaban muchas noticias de eso, de, era la época de de la cortina de hierro, lo que le llamaban la Guerra Fría, era la época te digo, de los hippies, Ajá. de la minifalda, una época muy revolucionaria en muchas cosas, a la que Ajá. México no se sustrajo. Eh, si nos damos cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, te llegaba la noticia de que habían matado a Bob Kennedy Ajá. o a Martin Luther King, era la era espacial. Eh, Bastantes cambios entonces, en esa época. entonces había todo eso, la juventud en México, en esa época de boom Ajá. económico también, de, de tantas soluciones, eh, se dan cuenta de de las expectativas que querían Ajá. tener, de integrarse, entonces se, se dio el movimiento estudiantil, que te quiero decir, lo digo abiertamente, yo tengo Ajá. un archivo confidencial de eso y no todo es lo que se dice, ¿eh? Ah, ok. Porque también me tocó ver que los primeros disturbios no fue el bazucazo que se dice. Yo tengo Oh, ¿tienes otra versión más, no, más? no, no, no.
No, es la versión. versión No, no original. tengo la versión, tengo la La documentación. documentación original. Por ejemplo, la primera persona que falleció fue un soldado que Ajá. mataron unos jóvenes que estaban cuidando el Palacio de los Deportes. Y tengo muchas otras cosas sea, que que si esa yo es diera a conocer, sí, que ardería Troya, ¿eh? Porque pues sí, es que México todavía no está preparado para recibir México es un país que le encanta flagelarse con un látigo, Ajá. echar culpas y justificar y justificar así que que, que estamos mal y nunca se reconcilia uno con este país no se reconcilia con su pasado. Eso es una verdadera lástima. Pero por otro lado, era una época de, de gobiernos extraordinarios en demandas sociales, porque por ejemplo se le echa mucho la culpa al presidente Díaz Ordaz de muchas cosas. ¿Okay? Es injustificable lo que pasó en 2 de octubre, desde luego. Sí, pero también se ha este hecho muchos presidente que tanto videos. pues es el que hizo obligatorio el pago del aguinaldo, es el que le dio el voto a los jóvenes a los 18 años. Okay. En esa época que también hubo avances. No, en esa época había 220 diputados, hoy hay 500. Había 60 senadores, hoy hay había 60 senadores, hoy hay 128. Había 0 asambleístas, hoy hay 66. Ganaban moderadamente. Yo no he visto que lo que hay de más hayan hecho de este un país mejor. Había, si bien una oposición incipiente por el número, pero era de ideología respetable. Yo no me imagino a un Eberto Castillo aliándose con el PAN. Ni tampoco me imagino a un Reyes Heroles dejando el PRI. O a un Luis H. Álvarez o José Ángel Conchelo aliándose con un partido de izquierda. Eran auténticos. Eran auténticos no, ideológicos, muy respetables. Podías o no coincidir. Los ministros de la Corte, mi tío era uno. Mariano Ramírez Vázquez, llevaban unas vidas dignas, pero austeras. Eso es. Dentro de la época los salarios que les tocó vivir. eran moderados. Y había una cohesión. En esa época, hombre, si vemos que en ese sexenio se hizo el metro, la supercarretera Querétaro, 104 presas. Que hubo avances. Casi 45,000 aulas rurales, se hicieron olimpiadas. En fin, la inflación era menor que la de Estados Unidos. Y los trabajadores... Todos estos eventos los viviste en una época... Bueno, una cosa es tu papá participando en México 68 y tú los viviste como un adolescente. Sí, pero me estás preguntando cómo viví en México 68. No me voy al México 68. Me voy al 68. Y si nos damos cuenta de que en ese mundo convulsionado hubo protestas en más de 30 universidades de Estados Unidos, hubo toque de queda en Bolivia, hubo represión en era Uruguay. Un mundo completamente envuelto en movimientos. Sí, también hubo un golpe de estado en Perú el 3 de octubre. El presidente era un arquitecto, amigo de mi papá, Fernando Belaúnde Terry, que mi papá lo invitó a ver las Olimpiadas. Oh, mira, qué cosas tiene uno enterarse. Sí. Entonces, pero también, cuando dicen el 2 de octubre no se olvida, bueno, yo te estoy diciendo lo que no me olvido yo. Sí, inclusive. Un crecimiento económico y también de que había una seguridad total. Porque yo era un jovencito puberto que me Bueno, a ti sí te tocó vivirlo. No, por ejemplo, en mi experiencia, yo nací en el 71 y tengo publicaciones, bueno, artísticamente, como el 2 de octubre no se olvida. Pero uno lo hace como artista, como lo es el sentimiento del general de la población. Pero a ti sí te tocó vivirlo y te tocó analizar y ver todo lo que tu papá hizo y vivirlo. Hablar del 68 es muy complejo y el movimiento estudiantil también. Porque el movimiento estudiantil fue en la Ciudad de México. Totalmente, sí. O sea, no trascendió más allá de la Ciudad de México. Y la gente,
Y lo que ha trascendido fue después del 68, no en el 68. Porque te puedo decir, porque yo lo viví, que la gente estaba volcada en la preparación de los juegos y en la ilusión de ese gran evento. Que por cierto salió muy bien Eso la fue organización. impresionante. Ya 10 días del 2 de octubre, el 12 de octubre, el presidente, y tengo la ceremonia de inauguración, tengo el video, Ajá. fue aclamado 2 veces y aplaudido otras 2. Entonces, que dicen que le chiflaron el día que se inauguró el Azteca porque llegó tarde, y el día que se inauguró la Copa del Mundo, porque lo bajaron, estaba retrasado, en fin, la gente quería que empezara. Pero en las Olimpiadas fue otra cosa. Y todo esto ha trascendido después y con los años. Ajá. Pero eso de que no se olvida, yo ya te he dicho de lo que no me olvido. Okay. De que eran 220 diputados, hoy 500, 60 senadores, 128. Okay. Hoy día los políticos, la clase política, sí. yo la defino con una palabra: oportunistas. Para eso tenemos al mejor exponente, que es Muñoz Ledo, que ha estado en todos los partidos y todo. Y los ideólogos de entonces se mantenían. Eran leales Ajá. a su pensamiento. Y coherentes también. Coherentes. Con la época y con el tiempo que les tocó vivir. Me refiero a un Martínez Verdugo, a un Eberto Castillo, José Ángel Conchelo, como te decía, Luis H. Álvarez, Efraín González Morfín, un Reyes Heroles, en fin, de los diferentes partidos políticos. Pero eran coherentes. Ahorita, ¿cuál coherencia? Todos han estado en todos los partidos. Curiosamente, el único coherente con su forma de pensar, de actuar y en trayectoria, ahorita, es Fernández Noroña. Siempre ha sido de izquierda, siempre ha sido congruente como piensa. Te puedes o no simpatizar. Que eso es lo que muy frecuentemente se da. Y eso es válido. Disentir es válido. Pero ser incoherente, ¿no? Yo no me imagino. Completamente. No entiendo un partido verde que en algún momento apoyó a Cuauhtémoc, luego apoyó a Fox, luego apoyó a Peña Nieto. O sea, se van conforme les va dando el sol. No doy opinión, simplemente digo que no hay coherencia. Y desafortunadamente, pues así es. Y el afectado, pues es el país, que divaga entre un lado y otro, y simple y sencillamente va por lo que oye, ya no por ideologías, porque ya es ensalada. Pero en fin, el 68 fueron muchas cosas. Lo que viví más cerca, desde luego, fue la organización de la Olimpiada. La Olimpiada en sí, pero no tanto los eventos deportivos o culturales, sino el espíritu humanista con el que la gente se entregó. La Villa Olímpica, por ejemplo, gente de todo el mundo conviviendo. Conozco muchos exatletas. Bob Sigren, el que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en salto de garrocha, lo ha platicado, que la gente en la calle lo veían con el uniforme de atleta y se paraba y le pedían a dónde te llevo. O sea, era el mexicano extraordinarios anfitriones. En cuanto al movimiento estudiantil, por ejemplo, hubo una exposición en el Museo de la Ciudad de México muy buena. Cómo la ciudad convivió con esas dos circunstancias. Nunca hubo muchas exposiciones del programa cultural de los Juegos. Nunca se vandalizaron. Nunca hubo disconformidad en todo lo que se estaba haciendo con la Olimpiada. Como que cada uno de esos aspectos tuvo su ámbito de expresión y de manifestación.
Entonces, Eso es. fue un año muy interesante, muy intenso. Totalmente. intenso. Y lo viviste como adolescente. Sí, Bueno, sí, como iniciado en la adolescencia. bueno, hasta aquí le damos un paro al video. Ok.